Bueno, vamos a empezar la clase de la parte de la unidad 3. Acá vamos a hablar de los agentes etiológicos. Claro que vamos a repetir algunas de lo que hemos avanzado entre la unidad 1, 2, y vamos a tratar de buscar, o sea, de ver ya el tema mucho más enfocado en el agente etiológico de las enfermedades infecciosas. Entonces, normalmente, esa es la parte que tradicionalmente enseñan, pues en el curso. Lo anterior es más orientado al manejo, ¿no? Pero como es tan amplio, vamos a profundizar en los temas que nos importan, como a nivel de los programas, ¿no? A nivel nacional. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la salud pública y que son transmitidos por enfermedades infecciosas tienen un programa. Son los programas, los PPR, programas por resultados, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades que no están determinadas, un momentito, que no están totalmente bueno, como decíamos, vamos a enfocarnos en el tema vamos a empezar con bacterias, luego van a venir parásitos, hongos, y para terminar la parte de virus y de repente enfermedades por viriones, ¿no? Cuando hablamos de las bacterias gram positivas, como dijimos en la primera unidad, el diagnóstico de los agentes etiológicos se va a dar principalmente por el tema de en el caso de las bacterias, por el tipo de tinción, ¿no? La gran división es gram positivos, gram negativos. A esto le vamos a agregar pues las micobacterias y los atípicos. Entonces, con eso completamos el grupo de las bacterias. Entonces, ahora vamos a hacer lo de las gram positivas, ¿no? Entonces, en las gram positivas son los cocos gram positivos los que van a predominar, a diferencia de los gram negativos, que predominan los bacilos. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos con las bacterias son los estafilococos, o sea, como cocos gram positivos. Entonces, ya hemos visto cómo es el orden y la morfología de las bacterias, ¿no? Entonces, el estafilococo es un germen muy ubicuo, y también es parte de nuestra flora normal a nivel especialmente de piel, y también se encuentra en las fosas nasales y en la orofaringe normalmente. Pero por su desarrollo, por sus grados de resistencia y todo esto, es una de las causas principales de enfermedades nosocomiales. Entonces, vamos a encontrarlos en heridas quirúrgicas, produciendo bacteriemias, produciendo neumonías. El problema del estafilococo es la capacidad que tiene para poder generar especies resistentes. Entonces, los pacientes, y es la infección más frecuente, ¿no? En general, de las más comunes, ¿no? Especialmente a nivel de piel. Los pacientes que tienen algún tipo de
alteraciones en la inmunidad, sean los extremos de la edad, los neutropénicos, los pacientes con VIH, los pacientes inmunosuprimidos, van a ser infecciones mucho más severas, ¿no? Tenemos todas estas especies de estafilococos, ¿no? Pero los tres primeros son los más importantes como causa de enfermedad. Los otros también encontramos eventualmente, ¿no? Pero no son lo prioritario. Estafilococo aureus, pues, estafilococo epidermidis y saprofíticos. El estafilococo aureus son los que más nos van a... Pues es el único coagulasa positivo, entonces cuando les informen en los resultados del laboratorio estafilococo coagulasa positivo, es estafilococo aureus. Los otros son el estafilococo epidermidis y el saprofítico son coagulasa negativo. Entonces es importante, ¿no? Porque de tal forma que vamos a saber diferenciarlos. Ahora, el saprofíticus no es el más grave, ¿no? Entonces tenemos acá el aureus sí, el epidermidis también. El epidermidis está en la flora de todos nosotros, en la piel, en las fosas nasales, y muchos se confunden con la presencia de estafilococo epidermidis por contaminación, ¿no? El aureus también los tenemos, especialmente en el perineo, las fosas nasales y en las uñas, ¿no? Cuando queremos hacer, por ejemplo, un examen, ¿no?, de portadores, y se hace, ¿no? Regularmente cuando se hace la vigilancia bacteriológica y los cultivos, en el personal de salud se cultiva con hisopo las fosas nasales y también las uñas. Y ahí vamos a encontrar realmente pues mucha presencia de estafilococo aureus. Y se les hace cultivos, se ve si son resistentes, si son muy resistentes, entonces ese personal que es portador, o sea, está sano, se les debe de evitarse de que estén en áreas de pacientes críticos o áreas quirúrgicas donde la infección va a ser mucho más frecuente, ¿no? Así es como es el crecimiento. Seguramente ustedes se acuerdan de la microbiología, de sus prácticas, como el crecimiento de estas bacterias. Y como he dicho, hasta el 50% de eso podemos tener en la piel y nos van a dar diferentes tipos de patología el estafilococo, ¿no? Lo más frecuente, lo más común es las infecciones de la piel. Bien, las infecciones de la piel tenemos que van a producir foliculitis, ¿no?, porúnculos, celulitis, todo lo que colecciona pus. Siempre está metido en estafilococo. Entonces, los que hacen abscesos, por ejemplo, ¿no? Hemosimpéticos, mastitis, ¿no? Y las hidradenitis supurativas son muy comunes. Y también tenemos en infecciones a nivel musculoesquelético. Y acá se vuelve un problema de manejo muy difícil, especialmente en niños, ¿no? Niños pequeños que tienen infecciones por estafilococo. Entonces, ellos van a hacer bacteremias, septicemias y artritis, y luego tienen neumonías necrotizantes. Entonces, el tratamiento y la intervención tiene que ser inmediata, ¿no? Porque ahí van a dejar secuelas muy severas, ¿no? Entonces, la mortalidad es muy alta cuando en niños muy pequeños hay una sepsis por estafilococo. Entonces, el absceso del psoas y todo eso, ¿no? Vean, por ejemplo, estas lesiones en un muñón de un pie, ¿no?, infectado por estafilococo, en todas las osteomielitis, las artritis sépticas, hemos mencionado en la clase anterior de ETS, que son en jóvenes, son producidas en primer lugar no por estafilococo sino por Neisseria gonorrhoeae, no se olviden de eso. Vean, por ejemplo, acá en una fractura abierta, el estafilococo va a producir este tipo de infecciones y pueden ser pues, abscesos. O sea,
Esta es una tomografía de un absceso cerebral. Entonces, en infecciones respiratorias, si bien no es, la principal causa es neumococo, pero cuando estafilococo hace lesiones, como dijimos, especialmente en niños pequeños, la neumonía necrotizante son lo más severo, ¿no? También es la segunda causa de infecciones intrahospitalarias en pacientes con ventilación mecánica. Neumonía, sí lo hemos visto anteriormente. Y también está metido pues, en endocarditis infecciosas, ¿no? Especialmente en la presencia de o infección de los catéteres, ¿no? De las prótesis, etc. Hay una pregunta clásica que se les hace, pues, si tenemos una osteomielitis del esternón, generalmente eso se hace cuando se hace cirugía tórax abierto para cardiovascular. Después es el estafilococo, no, sí es el estafilococo, pero es el estafilococo epidermidis, ¿no? Si vemos también lo mismo es en pacientes, bueno, los que usan drogas endovenosas, ¿no? La principal causa de endocarditis es estafilococo epidermidis, porque es en condiciones, ¿no? Totalmente sin nada de esterilidad, ¿no? Las enfermedades más específicas del estafilococo es, por ejemplo, el síndrome de shock tóxico estafilocócico. El shock tóxico estafilocócico se describe en los años 80, ¿no? Por la presencia de shock, o sea, hipotensión severa, shock, y también un cuadro febril, ¿no? Saber ahorita las manifestaciones en muchachas que usaban, jóvenes, adolescentes que usaban tampones. Entonces comenzaron a haber inclusive muertes como una forma de epidemia, la cosa que eran tampones contaminados con estafilococo que producían toxina estafilocócica. Entonces, esta es la toxina TSS1 y es una enterotoxina. Entonces, el tratamiento era principalmente como en los shocks causados por toxinas, hay que manejar el cuadro clínico, o sea, levantar la presión con líquidos o con inotrópicos para evitar el shock. El tratamiento antibiótico se puede dar clindamicina y cloxacilina, ¿no? Entonces, la asociación es buena, pero no es lo más importante. Lo más importante es manejar el cuadro de shock. Acá tenemos la definición de este shock. Entonces tenemos paciente febril, paciente hipotenso, un rash que se puede producir con descamación. Tenemos alteración multisistémica, hepática, hematológica, renal, ¿no? Náuseas, vómitos, diarreas, problemas musculares. Otro problema serio de las intoxicaciones por estafilococos, muy comunes que probablemente ustedes han escuchado, es la intoxicación alimentaria, es la intoxicación probablemente más frecuente. Estafilococo crece muy bien, por ejemplo, en las comidas callejeras, ¿no? Y van a producir un cuadro muy corto, o sea, de incubación muy corta, después de 1 a 6 horas después de haber ingerido la toxina. Entonces, este alimento va a seguir produciendo, por ejemplo, la papa rellena, ¿no? Se han hecho estudios en qué alimentos callejeros contenían más estafilococo y se encuentran ahí, ¿no? Es que brinda el medio adecuado para el crecimiento del estafilococo y si es que está contaminado con un estafilococo productor de enterotoxina, entonces se autolimita y también los síntomas van a terminar en unas 8 a 10 horas, ¿no? Entonces, acá solamente se da
manejo sintomático. Si es que hay hay cólicos, antiespasmónicos, si es que hay vómitos, antieméticos, ¿no? Y también hidratación, ¿no? Entonces hay que esperar que pase el periodo, ¿no? Pero es muy frecuente, especialmente en un comedor universitario o unos brotes como esto, ¿no? Otro problema que tenemos es el síndrome de piel escaldada por estafilococo. Entonces, hay especies que generan toxinas exfoliativas, y esto es principalmente en niños. Entonces, vean, o sea, la piel se esfacela, ¿no? Parece un gran quemado y es escamativo, pero no hay un problema de dolor, ardor acá, porque es muy superficial. Entonces el niño, o sea, claro, va a sentir un poco de irritación, pero no está en una situación grave, ¿no? Hasta ahí estamos con estafilococo aureus, o sea, los coagulasa positivos. Ahora vamos a ver los coagulasa negativos. Ya hemos hablado también del estafilococo epidermidis. Entonces, son más frecuentes en dispositivos de prótesis, catéteres, intravasculares, etc., ¿no? Es el epidermidis. Entonces, el epidermidis es menos virulento que el estafilococo aureus, pero es más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque tiene más resistencias inicialmente, ¿no? Algunos estafilococos, en el caso del otro estafilococo, el saprophyticus, hemos dicho que nos interesan 3 de los estafilococos más comunes, ¿no? Entonces, en este caso, el saprophyticus puede causar infecciones urinarias en mujeres. Ahí se limita su infección. Entonces, tenemos los dos más importantes, claro, aureus y epidermidis. El diagnóstico es con tinción UNAM, con cultivos, ¿no? Y vamos a ver qué síntomas puede producir el epidermidis, ¿no? Entonces, como hemos dicho, es menos agresivo que el aureus y los síntomas van a ser más inespecíficos. El curso es más subagudo, hasta vez se puede cronificar, ¿no? No hacen cuadros de shock o cuestiones fulminantes, ¿no? En unos suprimidos, sí. Entonces, vean, por ejemplo, acá estas infecciones de prótesis de rodilla, ¿no? Entonces, la pus en el estafilococo epidermitis es cero purulenta. En el estafilococo aureus es pus franca, ¿no? Eso es importante. Acá también tenemos una osteomielitis en prótesis a nivel de la acá, y lo otro, las endocarditis. Entonces, las endocarditis de válvulas nativas, ya hemos visto en los síntomas de endocarditis, entonces van produciendo pues, émbolos sépticos, etcétera, y lesiones severas a nivel valvular, ¿no? Por ejemplo, y la bacteremia en estos estafilococos, que va a producir lesiones diseminadas en la piel, especialmente en inmunocomprometidos. Por ejemplo, acá tenemos una endoftalmitis después de una cirugía, con una uveitis muy severa. Y el tratamiento para estos estafilococos meticilino, si son metilinos sensibles, es cloxano. Pero en pacientes con meticilina resistencia, los MARSA, que son ahorita los que tenemos que tratar, es vancomicina. Entonces, hay que, en un paciente grave, o sea, y con sospecha de estafilococo, tenemos que iniciar vancomicina, es mejor, ¿no? Porque si bien después podemos desescalar a una penicilina antiestafilocócica, ¿no? Que son cloxa, dicloxa, oxa. Entonces, pero mejor si está grave que iniciar con esto. Ahora, si se puede asociar, ¿no? O sea, también una oxacilina, una dicloxacilina, pero una oxacilina por vía endovenosa a vancomicina, en caso de que el paciente sospechemos que puede escalarse, porque vancomicina
Debería ser ya un medicamento muy común, pero todavía es difícil a veces soportar el costo, ¿no? Entonces, esta cuestión es interesante. Hay muchas cepas que son resistentes a la meticilina, pero también la misma resistencia van a tener a los aminoglucósidos, floginolonas y macrólidos. Entonces, ahí es donde, por eso es que debemos de usar mejor vancomicina de saque, en paciente grave estamos hablando, y no arriesgarnos a, porque es a una cuestión más severa, ¿no? Porque es en cuestión de horas que hay que controlar estos sepsis. Entonces, pero ya saben ustedes que vancomicina tampoco no es la... También tenemos resistencia a vancomicina, ya se está viendo ya un poco más de frecuencia en los pacientes. Entonces, cuando tenemos resistencia a vancomicina, ahí tenemos que ir por el Linezolid, que es lo que tenemos a mano, o la asociación de antibióticos respecto a la concentración inhibitoria mínima que traen algunos cultivos. Entonces, ese es un problema para nosotros un poco difícil, ¿no? Porque si nos dicen que el estete vancomicina y no encontramos Linezolid, entonces tenemos que asociar. Entonces, también podemos usar, digamos, quinolonas, especialmente las quinolonas de tercera generación, digamos, minociclina, cotrimoxazol, que sí tenemos, pero es bacteriostático, ¿no? Daptomicina, linezolid. Ahora entramos a lo que son los estreptococos y enterococos. Otro grupo importante. Entonces, ahí vamos a tener al estreptococo del grupo A o estreptococo piógenes, ¿ya? El del grupo A o el piógenes. Diferente al estreptococo pneumoniae, es neumococo. El estreptococo piógenes, su cuadro clínico más importante es la faringoamidalitis. Entonces, el grupo A. Entonces, es mucho más frecuente en niños, en pequeños, y se diagnostica con frotis sanguíneo, se cultiva. Tenemos también podemos detectar antígenos. El estreptococo del grupo A está pues implicado en lo que es la fiebre reumática. Nosotros estamos dejando de darle importancia a la fiebre reumática. Si bien antes se detectaba más, probablemente haya bajado un poco su virulencia, pero no se puede decir hasta que no se tenga más evidencia a nivel local, ¿no? Mientras tanto, todos los estreptococos son sensibles a la penicilina. Entonces, si nosotros tenemos este estreptococo, vamos a tener que, de todas maneras, si sospechamos una faringitis, hay que hacerle un hisopado. Y si el paciente se acompaña de poliartralgia en articulaciones medianas, de tipo migratorio, más un problema de taquicardia o de fibrilación auricular o arritmias, estamos ante un caso de una fiebre reumática. Entonces acá vamos a usar, esta es la típica faringitis estreptocócica, ¿ven? O sea, no hace absceso, no, sino hace este tipo de lesiones eritematosas con un ligero exudado. Muy doloroso, ¿no es cierto?, en los pacientes que lo sufren, y probablemente están en riesgo de desarrollar fiebre reumática. Si es que hay fiebre reumática, tenemos que tratar con penicilina. Entonces, penicilina benzatínica, ¿no? 2 millones, 1.200.000 al mes durante unos 5 a 10 años, dependiendo, hasta que
La idea en esto es evitar las infecciones, esa es una quimioprofilaxis. Evitar las infecciones, porque cada infección con estreptococo, el estreptococo tiene una proteína M en su pared, y esta se confunde con la proteína M del miocardio. Entonces, al generarse una inflamación en estas infecciones, se va a tener una respuesta de anticuerpos contra la proteína M, pero también afecta al corazón, pues se va a producir las miocarditis, ¿no? Un dicho que dice, la fiebre reumática, lame las articulaciones y muerde el corazón. Entonces, pasa esto y vamos a tener un evento interesante. O sea, como antes era muy endémico, y nosotros ahora vemos que pacientes mayores vienen con insuficiencias cardíacas. ¿Por qué? Porque las miocarditis o pericarditis hacen que se lesione la válvula cardíaca, por supuesto, van a hacer endocarditis, y eso termina con insuficiencia cardíaca. Eso no se explica por dónde ha venido ese problema, y la mayor parte de estos pacientes han tenido como antecedente fiebre reumática. Otro problema que tenemos con el estreptococo es la escarlatina, ¿no? Entonces, en este caso, es también el mismo estreptococo, ¿no? Que genera toxinas, ya sea la A, la B y la C, ¿no? Entonces, también se llamaban las toxinas de la escarlatina. Esto es también se asocia también a fiebre reumática. En la piel, el estreptococo también produce lesiones típicas. Entonces, las lesiones que más produce son el impétigo contagioso. Entonces, es una infección superficial, ¿no? Que hemos visto cuando hemos hecho infecciones de piel, pero vamos a repetirlo acá, con secreción mielicérica, o sea, en forma de miel, en vesículas que se revientan. Entonces, eso, si es muy leve, se cura solamente con higiene, ¿no? Pero si es que está mayor, se puede usar una crema antibiótica o darle antibiótico sistémico, está molestando. Sí, es mucho más. Luego tenemos la ersipela, las celulitis estreptocócicas y las fascitis o fasciitis necrotizantes. Con la ersipela, mira, el estreptococo cuando hace lesiones, el estafilococo acumula la pus, hace abscesos. El estreptococo no tanto. El estreptococo más hace lesiones necróticas y lesiones que no tienen un borde claro. Entonces la infección está penetrando en todo el tejido. Entonces, la celulitis va a ser en zonas donde hay un drenaje anormal de linfáticos, ¿no? Y produce infecciones especialmente en heridas quirúrgicas, y como hemos dicho, puede avanzar hacia una fascitis necrotizante. Bueno, echa el estreptococo, ¿no es cierto? Ese es el cultivo característico del estreptococo, y esto es la escarlatina. Entonces hay pequeñas úlceras, lesiones, un rash importante, ¿no? Que se va a generar. Cuando uno palpa la piel de un paciente con estreptococia o escarlatina, la piel es media áspera, y cuando pasa va a tener una descamación furfureácea. Entonces es un esquemita o sea, el tiempo de incubación de la escarlatina, ¿no? 4 días, luego hay faringitis, luego hay náuseas, vómitos, y después se va a producir una fase de lengua blanca, lengua roja y el exantema, y después de los 7 días para adelante la descamación. Pero este es el que más nos preocupa, ¿no? Este es el problema más severo, porque el estreptococo es mionecrótico. Entonces produce lesiones mionecróticas que van avanzando. Miren, esta forma así, ersipela, pero no tienen un borde definido. Pueden estar llegando hasta esta tercera parte, hasta la parte superior de la pierna, para abarcar todo el muslo. Y miren ese tipo de bulas que hacen, ¿no?
Entonces, esto es interesante porque esas son cero hemáticas. Hay crecimiento del muslo, ¿no? Y se va a asociar a toxicidad sistémica. Pues, como hemos dicho ya varias veces, hay que no solamente buscar en esta parte, siempre este tipo de lesiones refieren a las fases de declive, entonces el paciente hay que examinar también la parte posterior, especialmente a nivel lumbar, etcétera, ¿no? Y esto se dispara. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el problema de la mionecrosis, ¿no? Entonces, el estreptococo se puede ubicar en un líquido secreción, porque es el líquido cefalorraquídeo, pleural, etcétera, ¿no? Y también puede aislarse directamente de una lesión. O sea, los signos de severidad son hipotensión, alteración renal, coagulopatía, alteración hepática, hay distrés respiratorio, el rash eritematoso generalizado y la necrosis, que son con fascitis necrotizante, miositis o gangrena. Entonces, vean, por ejemplo, acá esta necrosis importante y esta miositis, ¿no? Fascitis también a nivel del cuello. Entonces, la exotoxina A es una de las que va a ser responsable de la toxemia. El paciente entra rápidamente en shock. El caso de la erisipela por estreptococo no se puede delimitar bien, ¿no? Entonces, acá tenemos el delimitado pues como un lapicero. También va a tener los mismos síntomas. Si bien es superficial, esto puede agravarse y volverse una fascitis necrotizante. Esto también es un caso que hay que manejar con antibióticos sistémicos. Las piodermias, como dijimos, son mucho más superficiales, más sencillas, ¿no? Y se ven así, ¿no? Un impetio por estreptococo, con secreción mielicérica, se elimina. El estreptococo del grupo A, estamos hablando del grupo A, todo esto, entonces puede ser causa de neumonía, ¿no? Y va a complicarse con empiema, ¿no? Va a producir bacteremia también en pacientes que están muy sépticos, están completamente produciendo. Entonces, también a veces sepsis puerperal, pero esto está más en el grupo B, en los estreptococos del grupo B, pero también el grupo A se puede considerar. Y el síndrome, así como el estafilococo hace shock tóxicos, el estreptococo también. Entonces, este es mucho más severo. Entonces, el paciente con estas necrosis por estreptococo, estas fasciitis y todo, encima va a ser el shock estreptocócico, muy severo, ¿no? Hay que cultivar, hay que aislar, ¿no? Y ver si los títulos de la antiestreptolicina están altos. Como hemos dicho, el estreptococo corresponde bien a penicilina. Entonces, ustedes vean una fasciitis necrotizante, tienen que darle penicilina a dosis muy altas, asociadas a otros antibióticos, porque a veces es mixta la infección, ¿no? Entonces se les puede dar, pues, bueno, que hay tratamientos diferentes, ¿no? Pero todos tienen penicilina, en fasciitis, en faringitis, en todo esto. Estreptococopiógenes, ¿no? Entonces, eso no se olviden, no cuando hablamos de gangrena húmeda, la principal causa es estreptococo. Después ya vienen los Clostridium, en lesiones mionecróticas severas, ¿no? Con toxicidad. Luego tenemos el estreptococo del grupo B, o el estreptococo también agalacti, que se llamaba, ¿no? Entonces, el estreptococo agalactiae es la principal causa de meningitis en recién nacida, así es la principal causa también de la sepsis puerperal en las mujeres puérperas inmediatas, ¿no? Y la principal causa de muerte, pues, en las gestantes, cuando se existiera la penicilina y ya se hiciera un adecuado sistema de manejo de asepsia y antisepsia, ¿no?
Entonces, se puede evitar o disminuir el riesgo de infecciones en el recién nacido dando profilaxis, ¿no? Antes del parto en algunas pacientes que tengan estos riesgos. Vamos a ver, ¿ya? O sea, que haya un parto previo donde había infección por estreptococo, ¿ya? Si hay bacteriuria por estreptococo durante el embarazo, ¿no? Si esto nos interesa, eso es un poco difícil estos dos que se haga porque no se hace normalmente, pues a no ser que sea una infección recurrente, etcétera. Pero y para que tenga una bacteriuria, una infección urinaria recurrente. Si hay un trabajo en parto prematuro, ya en parto prematuro se está justificando. Si la rotura de membranas ha sido más de 18 horas, tiene más de 18 horas de evolución, ya se contaminó, hay que ir pensando que estreptococo este, ¿no? O si la paciente está con fiebre durante el parto. Entonces, a estos pacientes hay que darles penicilina por profilaxis. Asimismo, ya tenemos pues, las vacunas, ¿no? Polivalentes de estreptococo galáctico. Tienen muy buen resultado para gestantes en riesgo. Otro grupo, Streptococcus viridans. Streptococcus viridans. Entonces, el viridans está en la boca, es normal, es parte de la flora, está implicado en las gingivitis, ¿no? Pueden ser anaerobios facultativos y es causa de endocarditis bacteriana. Entonces también va a producir bacteremias, ¿no? También la elección es penicilina. El otro grupo es el estreptococo del grupo D, un género separado. Entonces tiene más o menos también importancia en pacientes con endocarditis y en pacientes con carcinoma de colon. Entonces, y eso también es una pregunta que se les hace frecuentemente, ¿no? O sea, ¿qué germen está asociado a cáncer de colon? Estreptococo del grupo D. Bueno, enterococos. Enterococos sí, este es un problema de tratamiento de salud, porque esto sí hace resistencia a los beta-lactámicos. El enterococo es normal en la flora digestiva, es parte de en el colon principalmente está. ¿No? Produce infecciones urinarias a repetición, está casi conjuntamente con Escherichia coli, ¿no? Bueno, hay bacteriemia nosocomia con pacientes con enterococos, especialmente en los que tienen catéteres, ¿no? Y también está implicado en bacteriemias que están produciendo endocarditis. Entonces, vean, por ejemplo, acá, estas endocarditis en la válvula tricúspide, son deformación y destrucción de las válvulas. Acá hay una ruptura casi inminente, ¿no? Una perforación importante de la válvula. Miren acá, vean, lesiones importantes. Se han roto los pilares. Entonces, muy frecuente la resistencia a enterococo. Entonces, normalmente se debe usar una asociación de un beta-lactámico, ya sea penicilina o penicilina, más un aminoglucósido. Ese tratamiento les recuerda al tratamiento de endocarditis, ¿no? Entonces, si es que si hay resistencia a beta-lactámicos, bueno, si hay resistencia a penicilina, se usa vancomicina, pero si hay resistencia a vancomicina, hay que asociar. Pues tenemos dos enterococos, el Faecium y el Fecalis. Entonces, y hemos visto que en algunos casos el Fecalis es resistente casi a todos. El Faecium a veces se puede manejar un poco mejor. La mayoría de los enterococos son resistentes a los macrólidos. A los aminoglucósidos pueden ser sensibles, pero hay que saber realmente en qué cantidades, ¿no? Entonces,
dos mecanismos para la resistencia de enterococos. O sea, producen beta-lactamasas y alteran los PVPs, las proteínas fijadores de penicilinas, ¿no? Entonces, y a la vancomicina también tenemos resistencia en van A, van B y van C. Entonces, los enterococos es un problema serio. Estreptococo neumonía, bueno, eso es lo más, la causa principal de neumonía, pues, ¿no? Entonces, tenemos una colonización muy importante de estreptococo neumonía, 10%. La neumonía más frecuente de neumonías que hay en la comunidad, ¿no? Entonces hay que pensar en pacientes que tienen alguna condición, es mucho más frecuente. Una persona normalmente puede tener una o dos eventos de neumonías por neumococo, pero si tenemos más de 3 eventos, entonces ese paciente ya tiene algún nivel de inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, hay los pacientes que vienen con bronquiectasias, con fibrosis pulmonar, con enfisemas pulmonares, entonces a cada rato están haciendo estas neumonías, ¿no? Entonces, la neumonía del neumococo es la típica neumonía que va a producir una hepatización, será la fase de la hepatización gris, hepatización roja, o sea, la infección de sectores del pulmón, ¿no? La neumonía típica hay fiebre alta, hay tos productiva y un infiltrado oval. El neumococo la neumonía que va a producir estos lóbulos. Y acá en esta imagen de A vemos un pulmón sano y una área de otro lóbulo con neumonía. Entonces vean cómo es la hepatización roja, ¿no? Que es la presencia de glóbulos rojos. Sí, un sangrado intracapilar, intravascular. Por eso que a veces algunas tos son hemoptoicas y son pues, o sea, amarillentas, purulentas, verdosas, ¿no? Entonces, esto es la primera fase, cuando la hemosideridina se comienza a primar después de la destrucción de los glóbulos rojos, entonces se vuelve la hepatización gris, ¿no? Tenemos una neumonía intersticial también, que no es lo más frecuente en el neumococo, es más neumonías lobales, así consolidadas. Acá hay, por ejemplo, un hidroneumotórax con presencia del líquido, ¿no? Muchos de los casos de neumonía se acompañan de herpes labial. ¿Por qué? Puede ser por el proceso de fiebre, ¿no? Entonces, pero o sea, se complicó. El empiema es la complicación más frecuente. Típicamente puede ir, y por eso es que cuando una neumonía o cuando un proceso pulmonar empieza a doler con la inhalación, entonces eso es que hay una irritación de la pleura parietal. Entonces la pleura visceral está inflamada, está pues produciendo irritación en la pleura parietal, entonces con cada inspiración duele. Eso hace que el paciente adopte una posición antálgica, evitando ese roce, ¿no? El líquido puede ser purulento totalmente, ¿no? Y la tinción positiva la tinción gran va a ser positiva casi siempre. Hay un pH más bajo, menos de 7. Entonces, ahí hay que, cuando vemos presencia de líquido y la punción nos ha indicado que hay pus, entonces hay que drenar, pues todo pus se drena. Entonces, vamos a ver abundantes leucocitos, cocos gran positivos en pares y cadenas, y eso se puede hacer muy rápidamente, ¿no? Cultivo, ¿no? Entonces, este es el típico empiema del neumococo. Otro problema del estreptococo neumonía es la primera causa de meningitis en las 3 edades, o sea, en los 3 niveles, en niños, en jóvenes y en adultos. Después viene ya los otros, ¿no? Viene hemófilos, digo,
también está en causa de otitis media sinusitis. Entonces, en muchas series es primera causa, y después viene el Hemófilos influenza. También pueden producir menos frecuentes endocarditis, artritis séptica, osteomielitis, peritonitis, ¿no? Es el otro gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, están viendo, ¿no? Hemófilos, neumococo hemófilos y Neisseria. Neumococo hemófilos y Neisseria. O neumococo Neisseria hemófilos. Entonces, esos son las tres principales causas de meningitis. Y una forma muy interesante, pues el ceftriaxona cubre los tres, ¿no? Entonces, ya, el tratamiento. Entonces, si tenemos, de acuerdo a la concentración evitaria mínima, la gran parte responde a penicilinas, pero hay resistencia de un 15%. La resistencia al neumococo no va a ser tanto por la producción de beta-lactamasa, ¿no? Sino por las alteraciones de los PDPs, de las proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, esto puede ser también extendido a que se llama a macrólidos y también a cotrimoxazol. Todavía nosotros no estamos viendo mucho estas resistencias, pero vamos. Las fluorquinolonas, especialmente las de tercera generación, son buenas porque entran bien al líquido cefalorraquídeo. En neumonía neumocócica, los macrólidos sí son, bueno, se promociona mucho, ¿no? Para un tratamiento de 5 días con acitromicina o claritromicina. Entonces, con eso podemos cubrir también a los atípicos. Entonces, hay que asociar. Si es un paciente que está muy mal, entonces nos va bien ceftriaxona más una claritromicina o citromicina, especialmente si tienen riesgos, ¿no? Pero también tenemos ya las vacunas. Entonces, las vacunas que se usan regularmente en programas en pacientes con algún nivel de inmunodepresión, o pacientes alcohólicos, esplenectomizados, ¿no? O pacientes muy adultos, se da pues el Neumo 23. Luego tenemos, y hasta ahí vamos con los cocos, luego vamos a ir con los bacilos gram positivos. Bueno, listeria monocitógenes, ¿no? Entonces, la listeria se va a transmitir por los alimentos contaminados, en un periodo largo de incubación y muchas veces como parte de la flora. El problema con listeria se va a dar principalmente en los recién nacidos. Ya hemos visto que en la listeriosis en la embarazada puede haber un cuadro leve, con fiebre, ¿no? Hay astenia y hay transmisión transplacentaria. Entonces, pues podemos terminar con un parto prematuro o un niño con casos de meningitis, ¿no? O también con este caso de granulomatosis infantiséptica, que son bastantes abscesos a nivel de las vísceras, ¿no? En gestantes. En pacientes no gestantes, se puede dar que sean pacientes inmunodeprimidos. Esta es listeria. Esta es una sepsis por listeria, una lesión importante en un recién nacido. Y también como causa de meningoencefalitis. ¿En quiénes se da? En recién nacidos, en pacientes infantes y en pacientes mayores. Por eso es que el tratamiento en pacientes con neumonías o con sepsis y que se identifique listeria, hay que dar tratamiento con ampicilina, ¿no? Entonces, tenemos la meningitis también, que es muy severa.
pues, se puede hacer el diagnóstico líquido cefalorraquídeo, como en los otros casos, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección es la ampicilina para listeriosis. Entonces, cuando ustedes vean, no es sensible a otros antibióticos también como es con la ampicilina. Y por la severidad de los cuadros que produce, es mejor siempre agregar en un caso de neumonía en pacientes muy pequeños o recién nacidos, o en caso de meningitis, igual pacientes ancianos, ampicilina al tratamiento normal. Estamos usando, pues, el ceftriaxona o otro tipo de antibióticos. Si no, no va a responder. Bacilos. Entonces tenemos acá el género bacilos, que antes se consideraban junto con, al igual que los Clostridium, ¿no? Entonces, tanto Bacillus como Clostridium producen esporas. ¿Eso qué significa? Que el germen puede perdurar durante mucho tiempo en forma de esporas, por años inclusive, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, Bacillus tiene también un metabolismo aerobio, pero Clostridium es anaerobio totalmente. Entonces, por eso que producen, pues, estos brotes, ¿no? Muchos tienen que ver con zoonosis también, o sea, que afectan a los animales. Entonces, el más importante es Bacillus anthracis, que dice, produce el anthrax, ¿no? Y también el Bacillus cereus. Entonces, va a ser una afección directa con lesiones a nivel del tejido y producción de toxinas. Entonces tenemos el Clostridium, entonces el Bacillus anthracis, bueno, es una zoonosis, principalmente en el ganado vacuno, y se adquiere por contacto con los animales. Muchos le llamaban la úlcera de los cargadores de ovejas, o de cuero de oveja. Lo cierto es que produce brotes en animales y la mortalidad es muy alta. Cuando se detecta un animal que tiene anthrax, no, se tiene que eliminar, pues, y se entierra, ¿no? Con cal. En algunos casos se quemaban a los animales. Entonces, porque potencialmente se puede distribuir, o sea, se puede hacer una epidemia por las esporas en diseminación aérea. Entonces tenemos tres formas del bacilo anthracis. La forma cutánea, que va a dar una úlcera, la úlcera antrácica, que es muy característica, muy típica, ¿no? Que también se llama pústula maligna, y que puede producir este shock por la toxina. Tenemos la forma gastrointestinal, que es por ingesta, pero la más grave es la inhalatoria, ¿no? Entonces va a haber ahí un problema de todo. El anthrax es, claro, una de las bacterias que se usa en guerra bacteriológica. Son en formas como de cigarro, ¿no? Los bacilos tienen los bordes en ángulo. Es característico el anthrax. Esta es la lesión de la úlcera antrácica. Pero esto sí es en pacientes que tuvimos en Lima, la zona de la Sierra de Lima, que hicieron un pequeño brote de anthrax. Entonces, miren el tipo de lesión de la úlcera, ¿no? Es una úlcera necrótica con bordes elevados, y acá claramente se ve el godet, que le llaman. La úlcera, estos son otros también que tienen lo mismo. La mano. Son pacientes que han comprado ganado en Ecuador, vacas. Otra lesión típica necrótica, y el fondo necrótico, ¿no? Esta lesión elevada con su fondo necrótico. Entonces el diagnóstico es fácil por el microscopio con un gran. El tratamiento es con penicilina, pero las cepas que son manipuladas
las manipulan para que no tengan tratamiento fácil, pues, ¿no? Pero se puede usar ciprofloxacina y doxiciclina. La doxiciclina es un antibiótico que tiene un espectro muy amplio. Bueno, hay vacunas que se usan en zootecnia para los animales expuestos. Clostridium, entonces ya eso es antrax, ¿no? Clostridium es el otro germen que nos preocupa sobremanera. ¿Por qué? Porque si bien no hay gran mortalidad como era pues, en el tiempo de las guerras, donde no había antibióticos, donde la principal causa de muerte eran las infecciones por Clostridium, porque produce la gangrena húmeda, ¿no? Ahora, pues, se puede ver en infecciones mixtas y una importante causa de las mionecrosis y con una altísima mortalidad. Entonces, en el caso de esto es porque las heridas se contagian con esporas de Clostridium tetani, ¿no? En el caso del Clostridium del tétanos, pero no estamos hablando del Clostridium perfringens. Vamos a ver, estamos acá. Ya. Entonces tenemos tres: un Clostridium tetani, que es el tétanos; el Clostridium perfringens, que es la mionecrosis. En el caso del Clostridium tetani, ya. Normalmente, bueno, es por contaminación con una herida, pues, ¿no? O puede ser, por ejemplo, cuando cortan el cordón umbilical con tejas o con tijeras oxidadas, etcétera, cuando son partos domiciliares, especialmente en zonas rurales, están totalmente expuestos al Clostridium tetani. Lo otro es que toda herida que tenemos nosotros, o mordeduras por animales, entonces tienen que ser vacunados también contra el tétanos. Entonces, tétanos vemos cada cierto tiempo, eso es una cosa, no es en gran cantidad, pero vemos 2 o 3 casos al mes. Bueno, estamos hablando de un hospital de referencia, pero viene tétanos. No es una cosa rara. Y es por un error en los programas de vacunación. Entonces, también es igual que el otro, se transmite por esporas, ¿no? Y la característica es de que la toxina, que es la tetanospasmina, va a penetrar el sistema nervioso a través de las terminales sinápticas o de la unión neuromuscular. Entonces, y esta va a ir por vía nerviosa ascendiendo. Entonces vamos a tener ahí la diseminación de la toxina, no solamente por vía nerviosa, sino también a nivel sistémico, puede usar la vía linfática. Es una diseminación de la toxina que va a llegar, que pasa la barrera hematoencefálica, ¿no? Y va a pasar a través de vía nerviosa. Entonces, acá en el sistema nervioso, la toxina va a bloquear la liberación va a bloquear la placa motora, ¿no? Entonces, bloquea la placa motora, va a haber liberación de la acetilcolina y vamos a tener un aumento del tono muscular y va a haber espasmos. Entonces, la incubación es más o menos una semana y el signo más precoz de todo esto es el trismo, ¿no? O sea, va a haber hipertonía de los maceteros. Es diferente el trismus de la risa sardónica. La risa sardónica es contracción de los músculos faciales, sostenida. Cuando hay contracción de los músculos de la espalda, o sea, predomina esa contracción, hay el opistótonos. Cuando hay contracción de los músculos abdominales, hay el emprostótonos, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente el opistótono lo que vamos a ver, y estos son desencadenados por
ruido, por la luz, ¿no? Y el paciente, por lo tanto, tiene que estar sedado y tiene que estar alejado de estos estímulos, o por el viento, ¿no? Entonces el paciente va a ir mal porque puede entrar en un estado de una convulsión. Entonces va a haber falla respiratoria. Entonces el paciente cuando viene, y si bien ni bien está presentando trismus, hay que intubarlo, así esté consciente. Entonces el compromiso sensorio ya es en fase más tardía. Tenemos hipertensión, hay disautonomías, ¿no? Hay hipertensión, taquicardia, hiperpirexia, hipersudoración profusa, vasoconstricción, ¿no? Y se elevan las catecolaminas. El tratamiento, el diagnóstico, bueno, es clínico básicamente, se puede aislar el Clostridium tetani de la herida. Las heridas son pequeñas generalmente, ¿no? Y a veces ya no se puede aislar, entonces es el trismus lo primero. Los opistótonos, la risa sardónica, como he dicho, más heteros. El tratamiento es controlar, básicamente es controlar los espasmos y la convulsión. Luego, inmediatamente, hay que darle la antitoxina, entonces, que es inmunoglobulina humana, la antitetánica, que se tiene de emergencia, ¿no? Entonces, puede, o sea, cuando se administra, se puede dar por vía endovenosa y también se puede dar por vía intratecal, cuando estamos ante el tétano cerebral severo, entonces entre 50 y 50% se pone. Ahora, eso no quita a que al paciente también se le ponga la vacuna antitetánica, el toxoide. Entonces, pero hay que poner en lugares separados, o sea, si es que es en un glúteo, otro glúteo, otro, sino ¿por qué? Porque se debe de estimular también la inmunidad adquirida para que se pueda generar anticuerpos, ¿no? Cuando estamos poniendo inmunoglobulina, ya es inmunoglobulina, son anticuerpos que estamos poniendo, ¿no? Hay que relajar al paciente, especialmente con sedantes, bloqueadores neuromusculares, ventilación mecánica, ¿no? El antibiótico que se usa es principalmente el metronidazol. Antes la indicación era la penicilina, pero teóricamente es eso, ¿no? Podría aumentar la frecuencia de las convulsiones. Puede ser un antagonista del GABA, pero también porque la penicilina tiene como elevar la hipernatremia, porque penicilina sódica, ¿no? Que es sódica. Entonces, eleva la hipernatremia y eso va a estimular de repente a que o bajar el umbral de las convulsiones. Entonces, por eso se usa ahora el metronidazol como indicación. Esta vacunación es el Clostridium botulino. Botulino. El Clostridium botulinum es principalmente una intoxicación alimentaria, donde alimentos que han sido mal pasteurizados se contaminan y proliferan, especialmente en algunas conservas, ¿no? De queso, etc. Entonces, eso es la forma más frecuente. Entonces, también va a activarse o va a actuar sobre la toxina, sobre las terminaciones nerviosas colinérgicas, bloquea la acetilcolina.
se libera. Entonces, ahí vamos a tener también un poco lo contrario. Va a haber un paciente que está totalmente flácido, relajado, ¿no es cierto? Los músculos se relajan. Entonces, la toxina va a ir por ingestión, que es la mayor cantidad. Hay un botulismo infantil que se puede producir por presencia del Clostridium en el intestino y produce toxina. Puede haber por contaminación de heridas o también por manipulación o bioterrorismo. Entonces, hemos dicho que va a bloquear la acetilcolina. Entonces, cuando tenemos el botulismo, el clásico va a ser por ingestión de la toxina, ¿no? O del germen. Su incubación va a ser entre 18 y 36 horas. Hay diplopia, disartria, disfonía, disfagia, y luego va a haber parálisis descendente. Entonces, al avanzar así, vamos a tener el compromiso respiratorio, ¿no? Y bueno, pues va a haber una insuficiencia respiratoria tipo 1 y vamos a tener una letalidad aumentada. A veces se acompaña de náuseas, vómitos, dolor abdominal. Puede haber también visión borrosa, sequedad de mucosas. Entonces, el botulismo de heridas es similar, pero su incubación es un poco más larga. El infantil ya hemos dicho que se produce por ingesta de esporas y desarrollo de toxinas de la bacteria a nivel intestinal, es más que todo en niños, y se asocia a veces al consumo de miel. Entonces, la forma más del diagnóstico es ver la toxina en sangre, ¿no? O también en fluidos. Entonces, pero es clínico, o sea, el antecedente de ingesta de un producto de este tipo y luego especialmente la tos, la diplopia y esta forma de presentación, ¿no? Con déficit muscular. Entonces, esto se menciona que la toxina botulínica es la más potente que existe, ¿no? La más grave, si se puede valorar. Se dice que con 100 centímetros se podría acabar toda una población, ¿no? Y bueno, se usa pues la toxina botulínica bien reaccionada para el Botox, ¿no? Que es parte de los tratamientos dermatológicos. Bueno, el accidentes por Clostridium botulinum es raro, ¿no?